Hola a todos. Vamos a hacer un ejercicio de consolidación de suelos a nivel básico para comprender bien todos los conceptos. Vamos a ver, el ejercicio dice así. Nosotros tenemos un terreno arcilloso de 10 metros de espesor, es decir, todo esto son 10 metros, que descansa sobre una roca indeformable. Esta es la roca indeformable. El nivel freático está en el paramento superior del estrato de arcilla, en superficie. Entonces extraemos una muestra inalterada en un punto A, que está situado a 5 metros de profundidad, y se ensaya en el laboratorio, obteniéndose que su peso específico, el peso específico de A, aparente, seco, el seco quiero decir, es de 1,50 toneladas por metro cúbico, y el peso específico de las partículas, solid, es 2,7 toneladas por metro cúbico. Además nos dicen también que el índice de compresión vale 0,120 y que el índice de entumecimiento vale 0,040. Bien. Se supondrá que la arcilla está normalmente consolidada y que para el cálculo de las tensiones naturales las señales del punto A son representativas de cualquier punto del estrato. Entonces el punto A, como está en el punto medio, se considera que es el representativo del estrato. Estos son 5 metros y estos son 5 metros. Entonces nos piden varias cosas, pero nosotros vamos a hacer el apartado 1 y el 2 inicialmente. Entonces nos piden en primer lugar las tensiones verticales efectivas naturales en los puntos B y C situados a 2,5 y a 7,5 metros de profundidad respectivamente. Los índices de huecos que tienen en B y en C en la situación actual. Entonces nos vamos a hacer ese cálculo y vamos luego a hacer también un tercer apartado, que es cómo varía el índice de huecos en los tres puntos A, B y C como consecuencia de la aplicación sobre la superficie del terreno de una sobrecarga infinitamente extensa que va a tener un valor Q de 10 toneladas por metro cuadrado. Y también nos piden que calculemos el módulo edométrico medio de este estrato. Entonces vamos a empezar por hacer una introducción a lo que sería pues la teoría de la consolidación de suelos, para ver qué es lo que necesitamos y cómo lo calculamos esto. Vamos a ver, en primer lugar de todo, nosotros necesitamos calcularnos los índices de huecos, la porosidad, la humedad y el grado de saturación, para con todo eso calcular las densidades aparentes de los estratos. Entonces aquí nos dan estas dos densidades y no nos dicen más. Entonces eso lo tendremos que tener en cuenta. En segundo lugar, con los espesores de los estratos, en este caso con el espesor del estrato, nosotros calculamos las leyes de tensiones totales, neutras y efectivas que hay en estos tres puntos B, C y A. Entonces aquí vamos a poner los pasos, es decir, pasos a dar. Primero, calcular densidades aparentes. En este caso solo hay una porque solo hay un estrato. En segundo lugar, calcular leyes de tensiones. En tercer lugar, una vez que ya tenemos las leyes de tensiones, tenemos que pasar a ocuparnos del índice de compresión. En este caso, el índice nos le dan, pero no tiene por qué ser así. Recordamos lo que es el índice de compresión. Índice de compresión. El índice de compresión se denota C sub C y se define
cómo la variación del índice de huecos entre la variación del logaritmo de la tensión efectiva. Entonces, habitualmente nosotros tenemos tres maneras de obtener este índice de compresión. La primera, que es la más clásica, es a partir de las curvas edométricas. Es decir, si yo tengo una curva edométrica, de un ensayo edométrico, tengo en el eje de abscisas, que es el eje horizontal, el logaritmo decimal de las tensiones efectivas. Y en el eje de ordenadas, que es el eje vertical, tengo el índice de huecos. Entonces, mi curva edométrica puede hacer una cosa tal que así, aquí con un tramo recto bastante pronunciado y luego aquí la zona de descarga. Entonces, en estas curvas nosotros tenemos que buscar siempre el tramo recto. Si hay un tramo recto, quiere decir que podemos calcular el índice de compresión. Este índice pues lo calculamos tomando dos puntos, un punto 1 y un punto 2, y en este punto, con estos dos puntos, pues simplemente nos calculamos la pendiente que tiene. Este tramo es la variación del logaritmo de las tensiones y este tramo es la variación del índice de huecos. Esa es una forma de calcularse el índice de compresión. La otra manera es a partir de la humedad y del tipo de suelo. Es decir, esta es nuestra forma A. La forma B es a partir de la humedad y del tipo de suelo. Entonces nosotros con la humedad y el tipo de suelo tenemos que ir a las fórmulas empíricas que existen y para cada caso calcular nuestro coeficiente de compresión. Es decir, nosotros sabemos que la humedad siempre es un porcentaje de pesos, es el peso del agua que tiene el suelo entre el peso seco del suelo, y suelen darlo en tanto por cien. Entonces, si nosotros usamos, por ejemplo, el criterio de Skempton, el índice de compresión para muestras amasadas hasta el límite líquido se calcularía según la fórmula 0,007 por la humedad menos 10. Si lo que tenemos es una arcilla normalmente consolidada, también según Skempton, el índice de compresión pues estaría más o menos, sería como un 30% más de la fórmula anterior, y entonces la fórmula sería 0,009 por la humedad menos 10. Luego, para suelos españoles naturalmente consolidados o ligeramente consolidados, tenemos otra fórmula también experimental para suelos españoles que dice que es 0,0097 de la humedad menos 16,4. Y esta es la segunda manera de calcularse el índice de compresión. Una tercera manera es, como nosotros tenemos aquí, pues que nos lo den en el enunciado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo usamos nosotros el índice de compresión? La utilidad que tiene el índice de compresión viene dado por su fórmula de partida. Es decir, yo con el índice de compresión me puedo calcular la variación del índice de huecos que experimenta un estrato en un punto determinado, porque sé cuál es la tensión que tenía inicial en ese punto cero y sé cuánto se le incrementa esa presión, siempre en presiones efectivas, entre la presión inicial. Con esto me calculo la variación del índice de huecos. Con esta variación de índice de huecos me puedo calcular los índices de huecos finales, que son los iniciales, más su variación. Habitualmente, si el incremento de carga
de tensión efectiva es positivo, el índice de huecos se va a reducir. Con esto me puedo calcular cuál es la deformación que ha sufrido el estrato en cada punto, es decir, esa deformación es pues la longitud que había inicialmente, que era 1 más el índice de huecos inicial, entre, y en el numerador, la longitud final. Vamos, la deformación que ha tenido, que es delta D. Recordemos que siempre estamos visualizando, o estamos pensando, en que tenemos este bloque. Tenemos estos dos bloques. El bloque de abajo es el material. Este bloque tiene un canto de 1. Esto también es 1 y esto también es 1. Y el bloque de arriba es el índice de huecos, E. Este es el que se reduce. El índice de huecos se reduce. Entonces nosotros pasamos de tener 1 más E inicial a tener 1 más E final. La variación que ha habido en este conjunto es la variación del índice de huecos. Con esto yo me calculo cuál es la deformación sufrida. Entonces, con esa deformación, como también conozco cuánto es la presión efectiva, me puedo calcular el módulo edométrico. El módulo edométrico es tan sencillo como decir, ponemos la fórmula de la deformación mejor. La deformación que sufrida es igual a una variación de tensión efectiva entre el módulo edométrico. Entonces el módulo edométrico es la variación de tensión efectiva entre la deformación sufrida. ¿De acuerdo? Luego, pues si nos lo pidieran, aunque no es el caso este ejercicio, con el módulo edométrico yo me puedo calcular el módulo elástico o módulo de Young, que llaman también el módulo de deformación. El módulo de Young se diferencia del módulo edométrico en que siempre es menor y que además, pues, o sea, la diferencia que tiene es que el módulo edométrico considera que hay confinamiento de la muestra en todos sus puntos y el módulo de Young pues no tiene ese confinamiento. Entonces, en algún caso nos lo piden, pues también nos podemos calcular el módulo de Young a partir del módulo edométrico con la sencilla fórmula que dice que es igual a 1 menos el coeficiente de Poisson menos 2 veces el coeficiente de Poisson al cuadrado entre 1 menos el coeficiente de Poisson y todo ello por el módulo edométrico. Bien, en cuarto lugar, nosotros tenemos que considerar el coeficiente de consolidación. Aunque aquí no vamos a usarlo, es bueno ir conociéndolo. El coeficiente de consolidación se denota por C sub v y es un parámetro que utilizamos para describir la velocidad a la que una arcilla saturada u otro tipo de suelo se somete al proceso de consolidación o compactación que sufre cuando está sufriendo a su vez un aumento de presión, y se mide en unidades de longitud al cuadrado partido tiempo. Esas son sus dimensiones. La fórmula general es un cociente que multiplica por T sub v, que es un tiempo adimensional, por el espesor del estrato al cuadrado entre el tiempo real que dura el proceso de consolidación. Para obtener el coeficiente de consolidación, nosotros tenemos habitualmente, bueno, tres caminos, ¿no? El primero sería la curva teórica de consolidación, usando el método de Casagrande. El segundo sería por el método de Taylor. Y el tercero sería pues que nos dieran el valor. ¿De acuerdo? En quinto lugar vamos a ver lo que se llama porcentaje de consolidación. El porcentaje de consolidación
que lo denotamos con una U mayúscula. Cuidado que no tiene que ser minúscula, es mayúscula, porque la U minúscula son las tensiones neutras. Se refiere, viene dado para una profundidad determinada, obviamente, y para un tiempo determinado, y se define como la relación que hay entre la consolidación que ya ha ocurrido en ese lugar y la consolidación total que se produciría bajo el incremento de carga en un tiempo infinito. Es decir, U sub V es igual a la diferencia del índice de huecos inicial al actual entre la diferencia del índice de huecos inicial al final. Habitualmente U sub V se suele expresar en tanto por cien y es un valor que está, bueno, pues entre 0 y 100%. Si nosotros observamos que hay una relación entre el índice de huecos y las tensiones efectivas, podemos decir que U sub V es también igual a la diferencia de esas tensiones efectivas. Aquí vemos que las tensiones efectivas y los índices de huecos son inversamente proporcionales, es decir, cuando usábamos la definición con índices de huecos, decíamos índice de huecos inicial menos índice de huecos actual. Ahora que usamos de tensiones, pues decimos tensión actual menos tensión inicial. Y en el denominador, antes decíamos índice de huecos inicial menos índice de huecos final. Y con tensiones decimos tensión efectiva final menos tensión efectiva inicial. Entonces, dado que la presión total es constante, podemos escribir también el grado de consolidación como el grado de disipación de la presión neutra. Es decir, nosotros tenemos que la presión neutra va evolucionando durante el proceso de consolidación y tenemos de un paso de una U sub 0 a una U en un momento determinado dividido entre la U sub 0 que había inicialmente. Entonces nosotros podemos calcularnos el valor del porcentaje de consolidación, además de con estas fórmulas, mediante ábacos. En esos ábacos, vamos a coger una hoja nueva. En esos ábacos lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos un proceso tal que así. Si el estrato drena por los dos lados, tenemos esta curva. En nuestro caso, como el estrato solo drena por uno de los lados, tenemos media curva. Entonces, el porcentaje U que nosotros queremos calcularnos es igual a un cociente de áreas. Es decir, nuestro porcentaje de consolidación es igual al área exterior entre el área total, siendo el área exterior el que deja esta curva de los ábacos de consolidación. Este es el área exterior y el área total es el del rectángulo. Entonces con eso nos calcularíamos cuánto vale nuestro valor U mayúscula. En sexto lugar, nosotros podemos considerar también otra variable, que es lo que se llama el asentamiento. El asentamiento es habitualmente lo que nos están pidiendo. Podemos tener un asentamiento a tiempo t, podemos tener un asentamiento a tiempo infinito. Esto tiene dimensiones de longitud y habitualmente se mide en centímetros. El asentamiento habitualmente va hacia abajo. Nosotros tenemos aquí una carga Q que está consolidando el terreno y esto lo que hace es hundirse cuando se consigue un asentamiento a tiempo cero. Esto es tiempo cero y esto es a tiempo t. Entonces el concepto de asentamiento es muy sencillo, simplemente es la deformación que ha habido por la longitud inicial. Esa deformación es el incremento de presión entre el módulo edométrico por la longitud inicial. Entonces, en suelos normalmente consolidados, nosotros podemos calcularnos el asentamiento mediante la fórmula
que usa el coeficiente de compresión, la altura total del estrato, con independencia de que drene por un lado o por los dos, 1 más el índice de huecos inicial, y este cociente multiplicado por el logaritmo decimal de la tensión inicial más el incremento de tensión, es decir, la tensión final, entre la tensión inicial, siempre en tensiones efectivas. Si lo que tenemos son suelos sobreconsolidados, nuestra fórmula ya es distinta, porque entonces ya no nos vale el coeficiente de consolidación, tenemos que usar otro valor distinto, el coeficiente de recompresión. O sea, no nos vale el coeficiente de compresión, tenemos que usar el coeficiente de recompresión. Entonces la única diferencia que hay es que en vez de usar C sub C usamos C sub R. Y el resto es igual, por H entre 1 más E sub 0, por el logaritmo decimal de la tensión efectiva final entre la tensión efectiva inicial. Entonces, con todo eso, nosotros haríamos todo el proceso de cálculo pues, de un problema de consolidación de suelos. Entonces, nosotros vamos a calcularnos los 3 primeros apartados de la siguiente manera. Vamos a ver. En primer lugar, nosotros tenemos que calcularnos la densidad aparente, porque no la tenemos. Entonces, la densidad aparente en A, en concreto es la densidad saturada, porque hemos visto que nuestro estrato está completamente sumergido, está debajo del nivel freático. Entonces, esa densidad saturada nos la calculamos mediante la siguiente fórmula. En el numerador ponemos el peso total y en el denominador el volumen total. Entonces, nosotros tenemos, como ya hemos visto antes, estos dos cubos. El volumen total es 1 más E, siempre. Entonces, el volumen total es 1 más E, si queremos, por 1 y por 1. Estos serían ya metros cúbicos. El peso total es el peso del sólido más el peso del agua. El peso del agua, si nosotros tenemos aquí el cubo del índice de huecos y debajo el cubo del material, el peso del agua es el valor de E sub W. E sub W siempre será igual o menor que E. En nuestro caso, E sub W es igual a E porque el suelo está por debajo del nivel freático. Entonces, tenemos que considerar la densidad en A seca del sólido, quiero decir, la densidad del sólido por 1 y por 1. Esto ya son toneladas. Más la densidad del agua por el índice de huecos por 1 y por 1. Y esto ya son toneladas. Despejando tenemos que esto es igual a 2,7 por 1 más 1 por 0,8 por 1 entre 1,8. Esto lo operamos y nos da 1,944 toneladas por metro cúbico. También gramos por centímetro cúbico. Entonces, una vez que tenemos esta densidad aparente, nosotros podemos calcularnos las leyes de tensiones. Entonces, nosotros vamos a tener 3 puntos. El punto B, bueno, el nivel freático, el punto B, el punto A, el punto C, y con eso estaría todo. Entonces, el nivel freático, el punto B, el punto A y el punto C. Tenemos una profundidad que la medimos en metros, que es 0, 2,5, 5 y 7,5. También tenemos una presión total, que son toneladas por metro cuadrado. Tenemos una presión efectiva, que también son toneladas por metro cuadrado. Y tenemos una presión U interna,
que es la presión del agua. Nosotros aquí vamos a usar la fórmula de la geotecnia que dice que la presión total es igual a la presión efectiva más la presión neutra o la presión del agua. Esta fórmula es correcta cuando tenemos saturación, que en este caso es lo que ocurre. Entonces, vamos a calcular primero la presión del agua, la presión neutra, porque es la más rápida de calcular. Simplemente es multiplicar gamma por la profundidad. Entonces, esa ley, pues, es triangular, por tanto, y tiene pues los valores siguientes. Tiene en el nivel freático vale 0, luego vale 2,5, 5 y 7,5. Entonces la presión total también es fácil de calcular. Es igual al sumatorio para cada tramo de la densidad aparente en cada punto por la potencia de cada paquete de estratos. En este caso solo hay uno, entonces simplemente es, este valor va a salir fuera, siempre es gamma AP por Z sub I. Entonces la tensión total en un punto Z es gamma aparente por Z sub I. Entonces nosotros multiplicamos, en el nivel 0 vale 0, para 2,5 vale 1,944 por 2,5, eso sale 4,86, para 5, profundidad 5, vale 1,944 por 5, eso sale 9,7, y para profundidad 7,5 metros, vale 1,944 por 7,5, que son 14,58. Y la tensión efectiva es simplemente la diferencia entre la total y la interna. En nuestro caso, pues tenemos 0, luego tenemos 2,36, luego tenemos 4,72 y 7,08. Vale. Entonces ahora vamos a hacer el segundo apartado, porque con esto ya tenemos las leyes de tensiones. Estas son las leyes de tensiones que nos pedían en el primer apartado. Y vamos a hacer el segundo apartado. En el segundo apartado tenemos que calcular la variación del índice de huecos. Entonces, vamos a calcularnos la variación del índice de huecos. Entonces, según el ensayo hidrométrico, sabemos que la variación del índice de huecos es igual a menos el coeficiente de compresión por el logaritmo decimal de un cociente que nos habla de la tensión final, es decir, la tensión inicial efectiva más el incremento de tensión inicial efectiva entre la tensión inicial efectiva. Entonces aquí nos damos cuenta de una cosa: el incremento de tensión inicial va a ser el incremento va a ser la carga que se le aplica, es decir, que la tensión efectiva, que el incremento de tensión efectiva es igual a la carga, porque la presión neutra no va a variar y la presión total también varía. Pero la que nos interesa es, la presión efectiva. Entonces aquí nos han dicho en el enunciado que tenemos una carga de 10 toneladas por metro cuadrado distribuida por todo el terreno, que es la que tenemos aquí. Entonces nosotros pues simplemente nos ponemos a calcular. En el punto A, la tensión efectiva en A, la tenemos aquí, era 4,72. Y el incremento de tensión efectiva es de 10 toneladas.
Entonces nosotros calculamos y decimos el incremento de la variación del índice de huecos en A sería menos el coeficiente de compresión por el logaritmo neperiano de 10 entre el incremento de tensión efectiva en A. Y en B, la variación del índice de huecos en B, pues lo mismo. E sub C, logaritmo decimal por incremento de tensión efectiva en B. Y con C, lo mismo. Lo que pasa es que antes nos tenemos que calcular cuáles son los índices de huecos, porque no los sabemos. O sea, no sabemos qué índices de huecos hay en cada punto. No lo sabemos. Lo único que sabemos es el índice de huecos que tenemos en el material. A ver, el índice de huecos que tenemos en el material es el siguiente. Esto es E, esto es 1 y esto es E. Entonces nosotros aquí nos habíamos calculado las densidades, que estaba aquí en la otra hoja, pero si nos queremos calcular el índice de huecos, pues también lo podemos hacer. Vamos a ver. El índice de huecos aparece en la relación siguiente. La densidad seca, dry, es igual a la densidad saturada entre 1 más el índice de huecos. Entonces, 1 más el índice de huecos es igual a la densidad seca entre la densidad saturada. Luego el índice de huecos es la densidad seca entre la densidad saturada menos 1. En nuestro caso, esto sale 1,8 menos 1 igual 0,8. Entonces, con este índice de huecos, nosotros podemos saber cuál es el índice de huecos que hay en los demás puntos. Nosotros partimos de que este valor es el índice de huecos que hay en A. Porque en el enunciado nos decían que ese era el punto representativo de todo el estrato. Es decir, E sub A es 0,8 en el estado inicial. Pero no sabemos cuánto vale el índice de huecos en los puntos B y C. Y lo podemos calcular también con el ensayo odométrico. En este caso, en la fórmula, no tenemos variación de carga, pero no hace falta. Entonces, si queremos saber cuál es la diferencia que hay entre el índice de huecos en A y el índice de huecos en B, es tan sencillo como aplicar la fórmula. Es igual a menos el coeficiente de compresión por el logaritmo decimal por la tensión efectiva en B, en A, entre la tensión efectiva en B. Entonces, las tensiones vamos a verlas, que lo tenían. La tensión efectiva en A vale 2,36 y la tensión efectiva en B vale 4,72. Vale. Lo que pasa es que es tensión efectiva en B, en el punto destino, entre tensión efectiva en el punto origen. Nos estamos moviendo según la curva edométrica, es decir, tenemos aquí un punto A y aquí tenemos un punto B. Entonces esto es diferencia de huecos E sub A menos E sub B entre diferencia de logaritmos de la tensión efectiva en A y la tensión efectiva en B. Entonces nosotros pues simplemente aplicamos el valor y decimos el índice de huecos en A menos el índice de huecos en B es igual a menos 0,12, que es el coeficiente de compresión, por el logaritmo decimal de la tensión 4,72
entre la tensión 2,36. 4,72 es la tensión efectiva en A y 2,36 es la tensión efectiva en B. Este valor le operamos y nos da 0,0361. De manera que, como conocemos el índice de huecos que hay en A, que es el punto medio del estrato, tenemos que el índice de huecos en B es el índice de huecos en A más 0,0361, es decir, 0,8 más 0,0361 igual 0,8361. Vemos que el índice de huecos en B es mayor que el índice de huecos en A porque la tensión efectiva en B, antes de que empiece la consolidación, es mayor que la tensión efectiva en A. Y tensión e índice de huecos van inversamente proporcionales. Esto sería para el punto B. Para el punto C es muy rápido porque ya no sabemos el procedimiento. Es decir, el índice de huecos en C menos el índice de huecos en B es igual a menos 0,12 por el logaritmo decimal de 7,08, que es la tensión efectiva en C, partido 2,36, igual que antes, que es la tensión efectiva en B. Este valor le operamos y nos sale negativo menos 0,0572. Es decir, que el índice de huecos en C es igual al índice de huecos en B menos 0,0572. Es decir, 0,8 menos 0,0572. Este valor nos da 0,742. Entonces, ya tenemos los valores de los índices de huecos en los tres puntos en los que vamos a controlar la consolidación del suelo. Entonces, hecho esto, vamos a hacer ahora el cálculo final, que consiste en lo siguiente. Aquí tenemos las tensiones, la ley de tensiones. Vamos a apuntarnos aquí los índices de huecos que hemos obtenido. Tenemos que el índice de huecos en A vale 0,80. El índice de huecos en B vale 0,8361. Y el índice de huecos en C vale 0,742. Entonces, con estos índices de huecos, yo ahora me voy a calcular cuáles son los índices de huecos después de la consolidación. Tenemos los iniciales y vamos a calcularnos los finales. Entonces, los índices de huecos después del proceso de consolidación son los siguientes. La variación de índice de huecos, según la ecuación fundamental que tenemos, es menos el coeficiente de compresión por el logaritmo decimal de la presión final, es decir, la inicial, más el incremento de presión, siempre en efectivas, entre la presión efectiva inicial. El incremento de presión efectiva es el valor de Q, que son 10 toneladas por metro cuadrado. Como ese valor es de compresión, que es lo habitual en geotecnia, es positivo. Las compresiones se toman positivas. La variación del índice de huecos en B, es decir, el índice de huecos final menos el índice de huecos inicial, es igual, por tanto, a menos 0,12 por el logaritmo decimal de 2,36, que era la tensión efectiva inicial que había en B, más 10 entre 2,36. Este valor nos da negativo porque, como hay una compresión, el índice de huecos se va a reducir. Y de valor menos 0,0863.
Entonces, el índice de huecos final de B será el que había antes, que era 0,8361 menos 0,0863. El resultado sale 0,750. Este es el final, que es menor que el inicial. La variación de índice de huecos en A es igual a menos 0,12 por el logaritmo decimal del cociente que tiene en el numerador la tensión efectiva inicial que había en A, que era 4,72, más la carga, la variación de tensión efectiva, que es 10, entre 4,72. Ese valor da menos 0,059. El índice de huecos final es el que había inicialmente, que era 0,80, menos 0,059. Ese valor da 0,741. La variación del índice de huecos en C es menos 0,12 por el logaritmo decimal de la tensión efectiva en C, que era 7,08, más 10 de incremento de tensión, de presión, entre 7,08. Ese valor es 0,733. Negativo. No, este es el final. Es menos 0,0458. Entonces, el índice de huecos final es el índice de huecos inicial que calculamos antes, que era 0,742, menos la variación, que es menos 0,0458. Y esta vez el resultado, esta vez sí, es 0,733. Entonces, nosotros tenemos ahora los índices de huecos finales en B, en A y en C. Esto es consecuencia de un asentamiento a tiempo infinito. Y de esta manera completamos los 3 apartados que nos hayamos propuesto hacer de este ejercicio de consolidación de suelos. Gracias por vuestra atención.